enseñanza apostólica y profética. Conviértete en un entendido. La escritura dice, voy a leer la escritura que dice, libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Al 10. La escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. El profeta Daniel, príncipe de la casa de Israel, del linaje real, tiene una visión junto al río. Dios envía ángeles a revelarle las cosas que venían. Y la escritura dice que fue traída revelación del cielo. Se le dijo a Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, un grupo, y los que enseñan la justicia a la multitud, un grupo. Pero tú, Daniel, una persona. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel fue uno de los que cerró las palabras y selló el libro. ¿Qué libro? No era un libro terrenal, no era un libro escrito por un hombre. El apóstol y profeta Pablo es usado por Dios para revelar, por revelación de Dios en el Espíritu, la voluntad de Dios, cuando enseña y dice: vuestras cartas sois vosotros, escritas no con tinta. Cartas. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. La Torá, la ley, está guardada. Cuando el rabino toma la Torá, la ley, para enseñar y traer revelación de Dios por el Espíritu a los hijos de Dios, la Torá está contenida, guardada, pero él la puede sacar de allí, de ese empaque, y puede abrir la escritura, las hojas, el papel físico, y puede hablar, y puede enseñar, y puede explicar, y puede revelar por el Espíritu la voluntad de Dios para sus hijos. Pero Daniel era el representante de un gobierno, pero Daniel era un profeta, la persona que revela la voluntad de Dios a los hijos de Dios por el Espíritu. Pero Daniel era un profeta, la persona que revela las cosas nuevas de Dios, porque Dios dijo: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y acontecerá cosa nueva que Dios revela, que Dios trae. Entonces, Daniel está junto al río, donde estuvo Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, donde tuvo crecimiento Ezequiel, donde Ezequiel fue convertido en un profeta, donde Dios se le apareció a Ezequiel, donde Dios restauró a Ezequiel, donde terminó la Torá y empezó el tiempo de los profetas. Daniel vivía en el tiempo de los profetas.
se utilizaba la Torá para revelar la voluntad de Dios por un tiempo. Los profetas Dios los envió a anunciar cosas nuevas, a revelar la voluntad de Dios fresca. Pero la Escritura dice que se le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, y a él se le compara con las personas de las cuales Dios habla por el Espíritu, y estas personas son los entendidos, y estas personas son los que enseñan la justicia a la multitud. Tres grupos de personas, tres personas que se clasifican así: los entendidos, los que enseñan, y Daniel. ¿Quiénes son los entendidos, los que enseñan y Daniel? Los entendidos, Dios trae una revelación. Cuando Dios trae una revelación muestra, manifiesta algo que está oculto y que se hace presente para ministrar y revelar la voluntad de Dios, para establecer la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. En los habitantes del reino de los cielos y los habitantes de la tierra. En los hijos de Dios y en los hijos de los hombres. En Dios y en sus hijos. Los entendidos, los que enseñan, Daniel. Jesús dijo que enviaría apóstoles y profetas. Los entendidos son los apóstoles, los que enseñan son los profetas. Jesús dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los entendidos son los que entienden lo oculto de Dios, lo profundo de Dios. Los que enseñan son los profetas. Que enseñan lo que Dios les enseña. Daniel, el nombre Daniel, la persona Daniel. Daniel era hijo de Dios, de una casa real de la nación de Israel. Israel había recibido la ley por medio de Moisés, la Torá. Él vivía en el tiempo de la Torá, pero también vivía en el tiempo de los profetas. Daniel era
un hijo obediente, porque obedecía a Dios y obedecía a la Torá, cumplía la ley. Daniel era un hijo de Dios. Cuando Dios envió a los profetas enseñaban a los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Los hijos de Israel desde entonces son llamados los hijos de los profetas, porque los profetas les enseñan la voluntad de Dios revelada por el Espíritu. Daniel, la persona de Daniel, era un profeta, alguien que aprende algo directamente de Dios y lo enseña a los hijos de Dios por revelación de Dios en el Espíritu, no solo con palabras, sino con actos y actitudes, con actos proféticos. Daniel, la palabra, el nombre Daniel representa, significa Daniel, el juicio de mi Dios. Daniel. La palabra Dan significa juicio y significa de. Él significa Dios, el juicio de Dios, el juicio de Dios. Dios reveló en la Escritura, en la Torá, dice que alguien pedía a Dios diciendo: da tus juicios al rey, da tus juicios al rey. Cuando Jesús fue enviado por Dios a la tierra, Él restauró a un hombre terrenal. Cuando restauró a este hombre terrenal, la Escritura dice que este hombre, volviendo en sí, él recuperó su juicio porque había perdido su juicio. Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le devolvió el juicio. Jesús enseñó diciendo: un padre tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió la herencia. Le dijo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y después de un tiempo les repartió los bienes. Y ese hijo se fue. Usó los bienes para vivir perdidamente. Y volviendo en sí. El juicio de Dios vino a él. El juicio de Dios representa, es la mente. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo: a Dios nadie le vio jamás. Ningún hombre terrenal vio a Dios jamás. Dios se reveló a los hombres e hizo que los hombres vieran a Dios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dio a conocer el juicio de Dios, el juicio
representa la capacidad de la mente para juzgar, para tomar la decisión correcta con sabiduría específica para una situación específica. El juicio representa la mente. La Escritura dice, la que escribió el apóstol por revelación de Dios, para Dios explicar por el Espíritu, mandando a hablar al apóstol diciendo, enseñando lo siguiente, que los hijos de Dios tienen la mente de Cristo, que Dios quiere que se renueven en el espíritu de la mente. ¿Qué mente? La mente terrenal que no entiende, porque se describe que no entiende aquí en esta escritura de Daniel. Dice la escritura: y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios habla de manera clara diciendo, y ninguno de los impíos entenderá, porque no tienen la mente de Cristo, porque no tienen el juicio de Dios. Juicio significa discernir, la capacidad de comprender, la capacidad de entender. Para entender, el apóstol lo explica cuando dice que es necesario discernir una función de la mente, discernir espiritualmente, pero que para el hombre natural, humano, terrenal, para él las cosas que Dios enseña, para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, con la naturaleza espiritual, con la mentalidad espiritual, con el entendimiento espiritual, con el juicio espiritual, con el discernimiento espiritual, con la comprensión espiritual que Dios da a sus hijos. Tres grupos: los entendidos, los que enseñan y Daniel. Los entendidos son los apóstoles, los que enseñan son los profetas. Por eso Dios decía, el que lee, entienda. Es necesario leer para entender. Por eso Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece, a los que tienen la mente natural, al hombre terrenal, aunque ellos tenían la Torá, la ley y los profetas, eran hombres naturales, a los cuales Dios quería cambiar su estado cuando les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, para que fuesen hechos hombres celestiales, conforme a la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo. Entonces, Él les dijo que a ellos les parecía
que por escudriñar las Escrituras, al crecer, podrían entonces entender y recibir y vivir la vida eterna. Porque Jesús les dijo, estudien otra vez, porque no entienden que yo vine, porque les dije que venía para enseñarles, para declararles todas las cosas. Pero como ustedes no entienden, deben volver a la repetición, a la Torá y a los profetas. Los profetas y la ley tenían una función, una característica común. La ley era dada para que se enseñara y repitiera constantemente a fin de que la persona viviera según la voluntad de Dios, revelada por el Espíritu. Los profetas eran enviados por Dios para revelar, enseñar, profetizar y anunciar las cosas nuevas que Dios haría constantemente. Dios usa la palabra constantemente. Porque ellos, los judíos, en ese momento no oyeron atentamente la voz de Jehová, su Dios. No entendieron la cosa nueva, la revelación nueva, el crecimiento nuevo que Dios traía del cielo a la tierra por medio de Jesús. La Escritura dice, la Torá, la ley, por medio de Moisés fue dada por Dios. Una medida de crecimiento por un tiempo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ellos no recibieron lo que Jesús trajo. La gracia representa la ministración apostólica. La verdad representa la ministración profética. Pero también representa la gracia y la verdad, la ministración apostólica. Y también representa la gracia y la verdad, la ministración profética. Entonces, ellos no entendieron y Jesús los envió a la repetición, a volver a estudiar, a investigar profundo, escudriñar que las Escrituras. Porque a ustedes les parece que por ella alcanzáis la vida eterna y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida celestial, la vida eterna que Jesús traía para darla al hombre. Jesús dijo cuando vino a la tierra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida que no termina, porque viene del cielo y porque es una vida espiritual. Y porque es una vida eterna. Pero tú, Daniel no hacía parte total de ese grupo. Aunque Daniel tenía la Torá y era profeta, Dios le iba a enseñar algo. La Escritura dice, pero tú, Daniel tenía que hacer algo. Daniel tenía que hacer un acto. Cierra las palabras. Dios le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin. Dios había dicho
el que lee entienda. Pero ahora había mandado a Daniel, al profeta, a ocultar la sabiduría para que el que leyera no entendiera, sino que para entender tenía que ir a aprender la enseñanza de los profetas. Dios enseñó a los profetas diciendo, ¿y quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Dios iba a enseñar ahora, en el tiempo de los profetas, secretos. Secreto es información que se guarda con un propósito, para un fin y para manifestarse en un tiempo. Los profetas enseñaban a los hijos de Israel, quienes aprendían, quienes eran llamados los hijos de los profetas. Dios les enseñó cosas más profundas y las guardaban. El que lee, entienda. Pero leían y estaban constantemente en un ciclo de repetición. Pero Dios había comenzado un periodo de secreto, que para la persona saber el secreto de Jehová, lo que Dios iba a hacer, la cosa nueva, tenía que abrir las palabras. El que lee, entienda. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios dijo, toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios que salió de su boca, al que lee, entienda, estaba vigente, permanecía. Dios no la había quitado, Dios no la había suspendido, Dios no la había detenido, continuaba vigente. Pero ahora, para quien se le decía, al que lee, entienda, pero ahora para el que se le decía, lee, entiende, tenía que abrir las palabras. Daniel cerró las palabras. Daniel las sabía cerrar. ¿Quién pues las abriría? Felipe, el Espíritu Santo, viene un ángel del cielo y le hablaban secretos. En una ocasión le hablaron y él se acercó a un carro de un viajero que tenía la escritura. Alguien que tenía la escritura. Y Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, ¿y cómo voy a entender
Si alguien no me enseña, no me explica, no me revela, no me hace entender, no me abre las palabras y quita el sello del libro para que yo lea y entienda. ¿Quién dio la orden para cerrar las palabras y sellar el libro? Dios dio la orden. Dios abre las palabras y abre el libro. ¿Quién envió a Felipe a acercarse a ese carro donde iba ese hombre? La orden vino de Dios. Y ese hombre entendió y recibió la cosa nueva de Dios y obedeció a Dios y fue convertido en un hijo de Dios. Pero tú, Daniel, ¿qué pasaba con Daniel? ¿Por qué se le dijo, pero tú? Los entendidos iban a entender. Los que enseñan la justicia a la multitud iban a ser enseñados e iban a enseñar la justicia a la multitud. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay un tiempo en que las palabras y el sello del libro se abren, el tiempo del fin. Dios utiliza la medida de tiempo. Él reveló por medio de Jesús diciendo que el Padre tiene en su sola potestad tiempos y sazones, que Él los administra, los controla y los maneja según su voluntad para hacer las cosas, para revelar las cosas y manifestar las cosas que Él quiere dar a conocer a sus hijos y a los hombres terrenales. Hasta el tiempo del fin. El fin. Hay un tiempo que se cumple para que venga el fin. ¿Qué pasaría en el fin? En el versículo 9 se le dice a Daniel, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel estaba en el Espíritu, en el lugar celestial, en el reino de los cielos. Y él, en el verso 5 hasta el 8, vio una conversación secreta de dos personas, en donde él vio que uno le preguntaba al otro diciendo, y dijo uno al varón vestido de lino, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Dónde estaba? Sobre las aguas del río. ¿Dónde estaban los otros dos? Uno estaba a un lado del río y el otro
al otro lado del río, y el tercero, donde estaba, sobre las aguas del río. Bereshit bara Elohim Hashamayim. En el principio creó Dios los cielos, Wearetz, y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde estaba? Se movía, ¿dónde? Sobre, ¿qué? La faz de las aguas. Estaba sobre las aguas. ¿Qué dice esta escritura? Y digo uno, estos dos hombres, uno estaba a un lado del río y el otro, estas dos personas estaban a un lado, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de quien no se dice cuál de los dos fue, dijo, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Él usaba un lenguaje, maravillas. Daniel, en el verso 9, recibe la respuesta de Dios. En el verso 8, Daniel dice: y yo oí, y mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero ¿qué dijo uno de los que estaban a un lado del río? Uno de ellos dijo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y Daniel dijo: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Hay una dirección, hay una diferencia en el lenguaje, hay una confianza diferente. El primero, el que está junto al río, a un lado del río, no dijo Señor. Daniel dijo Señor. Esta persona no dijo Señor porque tenía más confianza al varón vestido de lino que estaba sobre la faz, sobre las aguas del río. Tenía más confianza con él que Daniel. Tenía más revelación porque era un entendido. El primer entendido de los entendidos. Hay un primer entendido y hay un segundo entendido. Entonces, él habló un lenguaje con confianza al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Él le dijo: maravillas. ¿Qué se decía de Jesús? Y se maravillaban de él. Hablaban de maravillas. Cuando los apóstoles, Jesús los envía, se dice: y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Y muchas maravillas eran hechas
por los apóstoles. Y se asombraban de las maravillas. Cuando vino el Espíritu Santo y fuego, ellos quedaron maravillados, porque los entendidos abrieron las palabras. Se dijo ese día: esta es la palabra que fue escrita. Y ellos entendieron y se convirtieron en entendidos, en los que adquieren el juicio de Dios, en los que adquieren la mente de Cristo, en los que son los hijos de Dios. Y yo oí, mas no entendí. El que lee, entienda. Pero Daniel no estaba leyendo. Daniel estaba viendo y oyendo, porque estaba en el secreto de Jehová. Él estaba viendo las cosas nuevas que Dios hacía. Él estaba viendo las cosas nuevas que Dios iba a hacer. Daniel habló otro lenguaje. Daniel dijo: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Cuando Jesús vino, dijo Juan el profeta: el que de arriba viene es sobre todo, es sobre todos. Y cosas terrenales habla, y nadie recibe su testimonio, y nadie le entiende. Jesús dijo: si os he hablado las cosas, Jesús dijo: si os he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo entenderéis si os hablare las celestiales, las espirituales? Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Acto profético. Y yo oí, mas no entendí. Los apóstoles, los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Se cumplió la profecía. A Jesús le preguntaron acerca del fin, cuáles eran las señales antes del fin. Señales antes del fin. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Antes de la palabra fin de estas cosas, está la palabra ¿cuál será? ¿Cuál será? Está relacionado al discernimiento, a la comparación, al análisis, a la observación, a la comprobación, porque dice: ¿cuál será de todos? Debe ser uno, escogido, llamado, elegido, predestinado, señalado. Se dijo de Jesús: porque a se dijo de Jesús, porque fue señalado por el Padre. El Padre dijo delante del profeta Juan el Bautista, quien lo reveló:
por el Espíritu, diciendo: lo que Dios decía. Veo los cielos abiertos y a Dios en su trono y al Espíritu Santo que viene en forma corporal como paloma y desciende sobre él, y oigo una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado. ¿Cuál será el fin, el Hijo amado, de estas cosas? El fin de estas cosas es el fin que trae las cosas. Las cosas no vienen sin un fin, porque el fin es el que las trae. Y los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo es el último siglo, el fin del siglo, el fin. En el principio, Dios creó en el principio. Dios no creó en el fin, pero el fin es Jesús. Creó en el fin cosas como las creó en el fin y no en el principio. Usted no sabía que fueron creadas en el principio, las que fueron creadas en el fin, porque las cosas del fin son las cosas del fin, no las del principio, aunque las crió en el principio y en el fin al mismo tiempo, haciendo dos cosas diferentes, una para un tiempo y otra para otra, una para el principio y otra para el fin. En el principio se comienza, en el fin se vive. Lo que se dijo en el principio, Bereshit bara, en el principio creó, en hebreo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál fue lo último? El fin, los cielos y la tierra. Antes de los cielos y la tierra estaba Dios, estaba el plan de crear y estaba el principio. Y en el principio, porque la Escritura dice que Dios dijo: porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, como no lo veías, no lo ves, porque como no lo ves, no puedes entender, porque lo que se ve, y si tú no lo ves, es porque fue hecho de lo que no se veía y tú no lo ves. Entonces, se tiene que descifrar la fraseología, el lenguaje, porque es un lenguaje celestial. Juan dijo: el que de arriba viene es sobre todos. Entonces su palabra también es sobre todos. Está arriba, sobre todos. Todos es el contenido que está abajo y sobre es lo que está arriba. Cuando tú creces con una medida de crecimiento, no sabes lo que está arriba. Por eso Jesús fue quien dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Se llama entendido a los apóstoles y sabios a los profetas. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque los apóstoles crecen, Dios crece y les enseña a ellos, y ellos, Dios los utiliza para enseñarnos a nosotros estas cosas. He aquí yo hago cosa nueva, no la conoceréis. ¿Qué dijo? Cosa nueva, no la conoceréis. Dios dijo en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas
son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La mujer samaritana dijo, sabemos que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Usaban el lenguaje que hablaba Daniel. El fin. Usted tiene que entender por fe, porque en Hebreos 11, 1 al 3 se revela por el Espíritu, Dios hablando por el Hijo y el Hijo enviando a los apóstoles y profetas para enseñar. Por eso Dios dijo que enviaba sabios y escribas, porque entonces después el profeta, el apóstol que es entendido, el profeta que es el sabio, pasan a otro nivel, a otra actitud, y entonces el apóstol es el sabio y el profeta es el escriba. Por eso Jesús dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y el apóstol, como sabio, explicó diciendo que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es lo que dijo Jesús. Jesús dijo que tuvieran tesoro que no era de la tierra, sino que era del cielo. ¿Dónde se guarda un tesoro? En aquellos tiempos, en esa cultura, en esa tecnología y cultura de seguridad, guardaban el tesoro en las vasijas. Pero vosotros tenéis este tesoro en vasijas de barro. El tesoro representa la divinidad, las arras del Espíritu, una parte primera de la herencia total que Dios te da en la medida que creces, en la medida que crees, en la medida que tienes fe, para que entiendas y crezcas. Entonces el sabio, el apóstol lo explica, y el escriba saca de su tesoro del Espíritu Santo cosas nuevas como los profetas y cosas viejas como la Torá. Por eso Jesús habló del odre viejo y el odre nuevo, que cuando prueba prefiere el viejo. ¿Por qué el viejo y no el nuevo? Porque el viejo es en el principio, Bereshit. ¿Por qué? Porque Bereshit, el Bará, Él creó. Entonces Dios te restaura y te vuelve al principio, al Bará. El Bará es cuando Dios transmitió su naturaleza divina, su imagen y su semejanza, y sopló. Pero Adán no cumplió el tiempo completo, no alcanzó la medida completa de crecimiento de la imagen visible del Dios invisible, porque Adán pecó. Por eso Dios envió a Jesús, a Él como Hijo del Hombre, para convertirlo a Él mismo en la imagen visible del Dios invisible, la imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios que es Cristo Jesús. Pero como Hijo de Hombre tuvo que crecer hasta llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cristo fue formado en nosotros, fue formado en Jesús. Jesús, la Escritura revela en Hebreos diciendo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús le dijo a Juan, conviene que así cumplamos toda justicia. Jesús es el primogénito, el primer hijo obediente, por eso es el heredero. Y nosotros los hijos de él, sus hermanos, somos los coherederos. Por eso, él, cuando creció como hijo de hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen de Dios que es Cristo Jesús, Dios trajo el Bará, su naturaleza pura. El Bará creó. La Escritura dice en Hebreos 11 al 3, porque por fe entendemos. Fe es Bará. La palabra Bará es Bará, creó. La Escritura dice, porque lo que se ve, lo visible, fue hecho de lo que no se veía. La imagen visible del Dios invisible. Para que haya imagen visible, tiene que haber el Bará, la transmisión de Dios, la llenura de Dios, la plenitud de Dios, la medida de crecimiento de Dios. Tiene que haber aún el crecimiento de Dios, el crecimiento mismo de Dios, porque la Escritura dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el apóstol revela la forma de entender lo profundo de Dios, el sabio. Y el escriba lo explica, porque saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Bará eterno, el Bará de Dios, es un Bará eterno, porque Dios es eterno, por lo tanto crece eternamente. Su crecimiento no tiene fin. Él es el Bará mismo, el que crece, el que se transmite. Por eso Él te llena del Espíritu. Por eso dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros el Bará, porque la iglesia es la plenitud de Dios, el Bará que salió de Dios y entró. Es el Bará eterno, la plenitud de Dios. En el principio, Bereshit Bará Elohim Hashamayim Wearetz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es un Bará que es de Dios, de la plenitud de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son los tres Bará eternos. Jesús dijo, para que sean uno, así como nosotros somos uno, el Bará completo, el Bará de Dios. O sea que nosotros somos Dios, porque tenemos la naturaleza divina. Y como somos Dios, significa, en el lenguaje de Dios, significa que somos hijos. Dios llama hijo al que es igual a Él. Jesús lo reveló el Bará eterno en el principio, cuando dijo, los hombres de la tierra, los hombres que tenían la Torá y los hombres que habían sido enseñados por los profetas, dijeron e hicieron un acto, dijeron, por mala obra, Jesús dijo, por cuál buena obra me apedreáis. Por buena obra no te apedreamos, sino porque dijiste que tú mismo eres Dios mismo. Y él dijo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó
y envió al mundo. Vosotros decís que blasfemo porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús dijo cuando lo vinieron a buscar en el monte de los olivos, yo soy el vará vivo, el vará presente, el vará eterno, el vará de Dios, que trae el vará completo de Dios, el vará eterno. Cuando él habló, yo soy, era lo mismo que aconteció cuando se le reveló a Moisés, cuando le dijo, Moshe, Moshe, vará, vará eterno, yo soy. Por eso le dijo, yo soy el que soy. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo soy el que soy, el vará, el principio, y el vará, el fin. Los hombres terrenales y los hombres que tenían la Torá y los hombres que habían sido enseñados por los profetas lo iban a apedrear. Él es el Olam, el Olam, el Olam, el eterno. Por eso nos dio a sus hijos la vida eterna. El vará eterno. El vará es el aliento. Cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y dijo, yo soy, esos hombres cayeron al suelo porque experimentaron el vará eterno, al vará que trae el vará eterno completo de Dios, porque no entendían. Ellos estaban en la revelación de las cosas y Jesús estaba en la revelación de maravillas. Dios estaba restaurando al hombre a la naturaleza original que tenía el hombre. El hombre tenía el vará de Dios, el vará eterno, la naturaleza divina. Cuando Dios, Bereshit, vará, creó los cielos y la tierra con el vará, después dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso usted tiene que entender, en Hebreos 11:3 dice lo que es la fe, y después dice que la fe, primeramente dice que la fe está asociada al entendimiento. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que se espera porque fue anunciado. La convicción porque no se ve, se espera convencido. O yo se espera convencido. ¿Qué se espera? Que Dios te vuelva a ser Dios. Porque a este hombre, al hijo que se perdió, él volvió en sí. Volvió allá en el fin. Y regresó al vará. Regresó al Bereshit. Regresó al aliento de Dios, a la naturaleza de Dios. Regresó al Padre. Regresó a Jesús, regresó al Espíritu Santo, regresó en el principio. Él dijo, y volvió a su Padre. Y el hombre dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué le dijo eso? Porque tenía un entendimiento celestial, porque tenía revelación de Dios en el Espíritu, porque recibió el vará en el fin. Y volvió al Bereshit, volvió al principio, a la medida completa, porque es un ciclo, es una rueda. Por eso los querubines es una cosa extraña, un querubín. Y son cosas extrañas los querubines, una rueda llena de ojos. Y rueda, y hay fuego, y hay un ruido, y ellos vuelan con alas y tienen ojos. Su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Dios a este hombre lo hizo volver al Bereshit, volver al principio.
profética y apostólicamente significa Dios traía a la raza humana para volverle a dar el ruaj. Pero viene una pregunta sabia. ¿Y qué pasó con el Bará? Primero, con el Bará, el primer Bará que Dios le dio a Adán. Sí, Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y Él restauró al hombre. Pero, y el Bará, primero, el soplo de Dios. Jesús dijo a un condenado que estaba al lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese condenado Jesús le profetizó diciendo, tomando al profeta, al sacerdote, sacándolo de la ley, poniéndolo en la Torá y llevándolo al fin, al Ruaj, al Bará último, para llevarlo al Bará primero, porque en Cristo Jesús son reconciliadas todas las cosas. Porque nosotros los hijos de Dios estamos en el Bará primero, Jesús, de donde procede el Bará primero que descendió a la tierra, Adán. Adán no es un nombre terrenal, Adán es un nombre divino, Adán es un nombre celestial. Adán, Dios le puso nombre a su soplo divino que puso en un cuerpo. Jesús le habló a ese condenado, llevó al profeta, al sacerdote Ezequiel, lo sacó de la Torá, lo hizo estar en los profetas, lo sacó de los profetas y lo llevó en el Espíritu de Dios a un monte alto, ante la presencia de Dios, al Ruaj. Pregunta, ¿dónde está el Ruaj? ¿Dónde está el Bará primero? Los espíritus encarcelados, los cautivos. El primer preso, el preso más valioso para un rey enemigo, es el rey que derrota. ¿Dónde estaba Adán? Habla la Escritura de los que pecaron, que fueron puestos en prisiones eternas para el juicio de aquel día. El rey es el prisionero más valioso para el rey enemigo. ¿Dónde estaba el Bará primero? Adán. Después que se menciona que Adán murió como terrenal, se hablan después pocas cosas de Adán. Adán murió como terrenal. Porque recibió una vida terrenal. Adán no recibió la vida eterna. Adán era el Bará de Dios. Dios sopló. Dios dijo, toda palabra que sale de mi boca es prosperada en aquello para lo cual lo envié. ¿Puede el pecado destruir, afectar la naturaleza divina? ¿No explicó el apóstol cuando dijo, todo el que es nacido de Dios no peca? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, el que lee, entienda. Y yo oí, mas no entendí. Al condenado Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba junto al río.
estaba aplicando la enseñanza que le enseñaba el profeta, de que Dios dijo a Abraham, a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se había ido de su posición. Dios llegaba a ese lugar, Dios iba junto al río a buscar a Adán, esperando, porque había enviado a alguien a regresarlo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Vendrá a nosotros después de 2 días. Y al tercer día, Jesús le dijo al profeta Juan, he aquí hago milagros y sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El vará de Dios es tan poderoso que Dios tenía que recuperarlo. Satanás mismo ni siquiera podía acercarse al vará, porque el vará fue escondido, el maná escondido. Dios dijo de Job, y Dios le dijo al diablo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué se dijo de Jesús? Jamás hombre ha hablado como este hombre, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién es este? El señalado por el Padre, el Hijo amado. ¿Qué Dios dijo de Job? ¿Qué Dios dijo de Job? Dios dijo al diablo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón justo y recto y temeroso de Jehová. Y Satanás le dijo, y Dios le permitió atacarlo. Y Satanás le dijo, porque lo había estudiado, lo había intentado atacar y no pudo. ¿Qué pasó cuando el diablo se enfrentó a Jesús? Estaba en el desierto y le dijo una cosa y no pudo, y le dijo otra cosa y no pudo, y le dijo otra cosa y no pudo. ¿Por qué? Porque Jesús era el bendito de Jehová. ¿Qué Dios dijo de Job? ¿Has visto a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, varón justo y recto y temeroso de Jehová? ¿Qué dijo el diablo? ¿Qué dijo el diablo? Job capítulo 1. La escritura se abre el sello. Job capítulo 1. La escritura dice, mire lo que Dios dijo de Job. Job capítulo 1, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? ¿Qué dijo Jesús? Sed pues vosotros los hijos, los que escuchaban la revelación de Dios cuando vino Jesús. La escritura dice en Hebreos capítulo 1 que ahora en estos tiempos el Padre ha hablado por el Hijo. Dios dijo, el Padre ha hablado por el Hijo. Dios dijo, el Padre ha hablado por el Hijo. Jesús dijo, sed pues
vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que dice el apóstol Pablo, el sabio, el entendido, cuando dice, y el profeta, el sabio, el entendido y el escriba, cuando dice, pero cuando venga lo perfecto, dice, a todos los que somos perfectos, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice, más todo el que fuere perfeccionado, dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, obtuvo eterna redención, el vará último, la medida de Dios, la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Qué hace un perfecto allá en esa época? Si Dios es perfecto y Jesús, que es el perfecto y que aún así fue perfeccionado y que trae lo perfecto en el espíritu y que hace a sus hijos perfectos y que les dijo a sus hijos, sed pues vosotros los perfectos, los niños perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para que crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la medida de crecimiento de la plenitud de Dios en los hijos de Dios, la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo, de la plenitud del Espíritu Santo, toda la plenitud de la deidad. Les dijo, ustedes que son perfectos, pero que son niños perfectos, tienen que crecer para llegar a la medida del varón perfecto. Que Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué hacía ese perfecto allá? Si los hijos perfectos vienen cuando viene Jesús, que es el perfecto, que sopla el ruaj. Jesús es el Hijo del bendito. Jesús tenía bendición porque fue bendito por Jehová. La escritura aquí en Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nunca blasfemó de Dios en su misma presencia, ni lejos de la presencia de Dios. ¿Quién es Job? Varón perfecto. ¿Qué dice aquí? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Satanás no podía hacerle daño. Satanás no le podía hacer nada. Al trabajo de sus manos has dado bendición. La bendición vino cuando Dios la puso en Adán. La bendición vino cuando Dios bendijo animales en Génesis lo dice, que Él bendijo seres vivientes de su creación, que primero bendijo, y entre esos que bendijo estaba Adán. Después Dios bendice a Abraham, Isaac y Jacob, y después viene la simiente a la cual pertenecía la bendición. ¿Qué bendición? La bendición de que Dios le había dado a Adán, porque Jesús es el Hijo del hombre.
La bendición la dio Dios, no la dio Adán. Adán no le dio la bendición a Jesús. Dios le dio la bendición a Dios. Adán estaba así. Leví, que recoge los diezmos, la tribu de Leví estaba en los lomos de su padre, en Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y el que recibe los diezmos, dio los diezmos. Dios dijo: bendigue a tus hijos dentro de ti. Jesús es llamado el Hijo del Bendito. Él dijo: yo soy. Cuando a Jesús le preguntan que si él era el Hijo del Bendito, Jesús dijo: yo soy. Sopló el Ruach, sopló el Bará. Y dijeron que había blasfemado. La Escritura dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás no le podía hacer nada. La única forma en la que le pudo hacer algo fue porque Dios lo permitió. Satanás no podía contra esta persona. Satanás tampoco podía contra Jesús. Todos los ataques y todas las cosas que Satanás intentó contra Jesús, él no logró nada, no pudo vencerle, no pudo ganarle. La Escritura dice: y entonces el diablo le dejó. Porque tienen cosas semejantes Job y Jesús. El que lee entienda. Primera de Corintios, la Escritura dice que el apóstol, en Corintios dice que el apóstol Pablo explica y dice lo siguiente: Jesús le dijo al hombre, al condenado que estaba a su lado, le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso, donde fue profetizado que iba a estar, porque allí estuvo Ezequiel junto al río. En Corintios dice que el apóstol Pablo habla de algo que pasó. Dice en Corintios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 12, verso 2: conozco a un hombre en Cristo. Pablo está hablando maravilla. Conozco a un hombre en Cristo, en el Bará, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hoy estará conmigo en el paraíso. Job tenía un cerco. Satanás no se podía acercar. Satanás no le podía hacer daño. Además, el cerco es un sistema de defensa. La fe, el escudo de la fe. Además, al trabajo de sus manos, Dios le había dado bendición. El diablo reconoció, descubrió y experimentó el poder de la bendición que se manifiesta en el bendito y que se manifiesta eternamente. José, se habla la Escritura en Génesis, que dice que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Que lo que hacía Jacob, Labán no lo quería dejar ir porque le dijo: he sido bendecido por tu causa.
Satanás no se puede acercar a un bendito. El rey Abimelech de los filisteos tuvo problemas con Isaac y dijo, por cuanto era bendito de Jehová, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y ellos lo alejaron de él y después, tiempo después, lo buscaron para hacer paz, para decirle, nosotros no te vamos a hacer daño a ti, ni tú no vas a hacer daño a nosotros. Tú eres ahora un bendito de Jehová. Este hombre del que habla Pablo, dice, habla de un hombre. Conozco un hombre en Cristo. ¿Por qué no habla de un hijo de Dios? ¿Por qué no dijo un hijo de Dios? ¿Por qué no dijo un profeta? ¿Por qué no dijo un apóstol? ¿Por qué no dijo un sabio? ¿Por qué no dijo un escriba? ¿Por qué dijo hombre? Oyó palabras inefables a un hombre en Cristo que no le he dado al hombre expresar. Jesús al condenado le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios crece. Lo hizo volver al Bará. Al Bará primero. Bereshit bara Elohim hashamayim wearetz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios perdió la tierra, pero la volvió a recuperar. La doble porción del Espíritu es una porción doble. A ese hombre oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Oyó la voz de Dios, pero oyó secretos. A Daniel se le manda diciendo en la Escritura, dijo Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hablaba en otro lenguaje. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del Ruaj, del fin del Ruaj eterno. En Hebreos 11, 1 al 3 se dice que la palabra, que primero se dice que la fe son conceptos, la esperanza, se espera convencido. Abraham perseveró, esperanza contra esperanza, convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había dicho. Tenía fe, esa es la actitud, la manifestación de la actitud del carácter de la fe, de la persona que tiene fe. Tiene esa actitud, espera convencido, en la mente, con el juicio de Dios. Por eso el apóstol enseña y explica, dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La propia mente es la mente de Cristo. Y dice que esté y dice que esté plenamente convencido. Plenamente convencido significa entender. Plenamente convencido significa entender. La Escritura dice que por fe entendemos. Entonces, ¿qué entendemos? Por la fe entendemos, porque la mujer samaritana dijo, cuando venga el Mesías nos declarará todas las cosas. Implica, enseña que por lo tanto iban a entender. Jesús dijo, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El Ruaj, la palabra viene por el oír.
se manifiesta el vará de Dios. La palabra viene por el oír. Para que pueda oír es necesario que salga la palabra de adentro de Dios. Porque la palabra trae el diseño que hace oír, porque restaura, y acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y acontecerá, va a pasar si oyeres. El vará, el último, si oyeres. Por esto este hombre oyó el vará último. Acontecerá, pero lo que oyó son palabras inefables que no le da al hombre expresar. Por lo tanto, cuando dice palabras inefables, mire, no dice estas cosas, no dice cosas, ni dice maravillas, dice inefable. Oyó palabras inefables que no le da al hombre expresar. Otro nivel, cosas, maravillas, palabras inefables que no le da al hombre expresar. Lo profundo de Dios. Por eso el sabio, el apóstol, el escriba, toda la mezcla del entendimiento, la plena convicción, el entendimiento pleno. Por eso el apóstol explicó diciendo que la iglesia, los hijos de Dios, la iglesia es la plenitud de Dios, porque entiende plenamente lo que Dios dice, poco a poco o instantáneamente. ¿Por qué? Porque en Job se dice que el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El vará, el aliento de Dios, el vará primero, el vará último. El soplo del Omnipotente. ¿De quién? Del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? El Omnipotente es el que todo lo puede en el cielo y en la tierra, en todas las áreas de la vida integral de los habitantes que viven en el cielo y de los habitantes que vivan en la tierra. Lo profundo de Dios. El apóstol por eso lo explica, Pablo lo explica diciendo: oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. E inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él lo explica diciendo cuán insondables son sus juicios e inexplicables sus caminos, porque Él hace una restauración, una unidad, restauró todas las cosas en Él. Por eso habla de la doctrina de la comunión de los santos, que los santos que estuvieron antes, que vieron estas cosas, las vieron porque estuvieron aquí, y que los que estuvieron aquí saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, porque estuvieron allá, porque los vieron, porque estaban en la unidad del soplo divino, del ruach, del vará primero y del vará primero y de la plenitud del vará. Por eso Jesús habló: Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y qué dijo? Le dio gloria. Habló Pablo de el rostro descubierto, el cual por Cristo es quitado. El que tiene la mente que te hace entender, el que habla las palabras inefables, el Espíritu que habla las palabras inefables, Dios el Padre que habla las palabras inefables, lo profundo de Dios. Jesús dijo: un privilegio que tienen los niños a los cuales he revelado estas cosas que fueron escondidas de los sabios y de los entendidos. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Palabras inefables que no le he dado al hombre expresar lo profundo de Dios. Se unen el ruach primero y el ruach último, porque es una rueda. Se habla de la rueda de la creación.
una creación. Fuimos creados en Cristo Jesús. La Escritura dice, el apóstol lo explicó diciendo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es el nuevo soplo de Dios, el nuevo Ruach. Por eso habla Ruach, espíritu, que somos nacidos del agua y del espíritu, que somos el Ruach, nacido del espíritu, del soplo del espíritu. Los que reciben las palabras de vida eterna, que son vida eterna, el soplo de Dios, el Bará primero y el Bará último, y el Bará completo, la plenitud del Bará de Dios. Se habla de la rueda de la creación, una rueda. La vasija que fue echada a perder en la mano, estaba el alfarero en una rueda. La vasija se construye y se reconstruye en una rueda, la rueda de la creación. La Escritura dice que Dios habita, que se habla del círculo de la tierra, cuyos habitantes, se habla de que son muchos habitantes, se habla de que son el Ruach de Dios, la masa de Dios, porque Moisés subió a la masa de Dios cuando Dios bajó al monte. Por eso Dios cubrió el monte con una nube, la nube de testigos. Entró a la masa de Dios 40 días. Por eso el profeta Elías, cuando recibe el alimento espiritual, fue fortalecido con aquella comida. Entró en la dimensión del cielo, en el Ruach de Dios, entró y caminó 40 días al monte. 40 días, 4 cántaros. 4 cántaros. La ley, los profetas, el Padre habla por el Hijo, las palabras inefables, lo profundo de Dios, porque Dios crece y el crecimiento lo ha dado Dios, pero el que da el crecimiento es Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque Dios dijo que Él se trata a sí mismo de esta manera. Él dijo, porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Quién es Dios y quién es rey? El Bará primero y el Bará último. Y dice gloria es el crecimiento, la plenitud que hace que Dios avance, porque Él tiene un crecimiento eterno. Por eso el rey escudriña y descubre lo que Dios revela, y tienen la misma gloria y comparten la misma gloria. Por eso la Escritura dice, se revela que nosotros, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Bará, Dios vino a recuperar el Bará que estaba perdido, porque es un Bará eterno, porque viene de su naturaleza. Vino el crecimiento que Él quería añadir, pero el Bará primero es eterno. Él dijo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no puede añadirse tristeza a su crecimiento. Usted ve que Dios, cuando creó a la raza humana y peca a Adán, después unos hijos, una generación, pecaban tanto, hacían tanta maldad, que Dios se lamentó, Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Dios no quiere tristeza para Él mismo. Entonces Dios modificó todo, lo hizo en secreto. Palabras inefables, la maravilla, las palabras inefables, lo profundo de Dios. Jesús dijo, todo lo que me diste, de ellos ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, que es el diablo y su gente, que representa al diablo y a su gente, a los malos, a los malignos, a la casa de los impíos, a la casa de los malignos, que no entienden. El que lee, entienda. Por eso en Hebreos 11:3 la Escritura dice, que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el Ruach de Dios, el entendimiento primero. Pero hay más cosas que te hablaré después. Un hombre, otro hombre, uno a un lado del río, el otro al otro lado del río.
el varón vestido de lino que estaba sobre la faz de las aguas, Daniel. Palabra inefable que no le has dado al hombre expresar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que reveles, ministres, enseñes y hagas crecer con tu crecimiento. Mire, cuando el diablo atacó a Job, Dios le dijo al diablo que lo podía atacar y Dios no tenía lamento de que este hombre le fallara. Dios no tenía tristeza, Dios no tenía duda, porque la Escritura dice, Dios reveló, dijo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios es bendito, la bendición está en Él, por lo tanto no puede permitirse tener tristeza, porque Dios se arrepintió de haber creado el hombre en la tierra. O sea, algo no le gustó, y como no le gustó, se perdió en su mano, y como se perdió en su mano, Él vino a restaurar. ¿Y qué pasa cuando restaura? Porque como Dios restaura lo que pasó, no perdió nada. El que lee entienda. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministre, que nos revele, que nos haga crecer. Llévanos a esa mente de Cristo para entender como está escrito, que entendamos plenamente todas las cosas, todas las maravillas, las palabras inefables y lo profundo de Dios, tu rúa primero y tu rúa último, la rueda del rúa, la rueda de la creación, Padre, y todo lo que hiciste, tu secreto, tu revelación y tu verdad en el Espíritu. Te pido que ministres ahora y nos reveles, que nos llenes de tu voluntad, de tu presencia. Haznos entendido en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Danos revelación por el Espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo, en el nombre de Jesús. Ministra, trae revelación y crecimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por tu enseñanza, tu revelación, por hacer entender, por hacer crecer. Te glorifico, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén.